Muy buenas noches, amigas y amigos. Es un placer estar con vosotros en esta reunión muy especial de JS Consultores Empresariales. Esta oportunidad es la mejor para compartir con ustedes un tema de tanta actualidad, el reto de la inversión pública en el contexto del COVID-19. Nos complace presentar a Yulisa Sotil, que tiene una amplia formación académica en la Universidad de los Condes en Chile, un máster en MBA en la Universidad de Quebec, en Montreal, en Canadá, y mucha especialización en los aspectos de inversión pública. Pasando al tema de su labor, pues ella está muy vinculada a los temas ambientales, a la gestión del riesgo de desastres, y sobre eso siempre ha teorizado. Ella, además de ser consultora, es una investigadora incansable de estos temas, y eso le ha llevado a compartir su experiencia en diversas instituciones de prestigio internacional que ustedes pueden ver allí en la pantalla, así como en los ministerios del Estado peruano y otros de la región. Es un honor entonces contar hoy con la presencia de cada uno de vosotros y por supuesto de Yulisa Sotil, a quien eh, doy la bienvenida. Y antes también quería comentarles que hoy también va a estar con nosotros Andrés Sotil, director de la Escuela Superior Técnica Sensico, y él será en un momento inmediato después de la presentación de Yulisa. Ahora sí, por favor, voy a compartir la presentación mientras Yulisa da su saludo. Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos ven. Este video está siendo grabado porque, como siempre un emprendedor tiene que indicar, ante las dificultades siempre hay que sacar un aprendizaje y oportunidades. De repente, en la primera intención de desarrollar esta clase y que todos ustedes puedan compartir lo que hemos investigado, tuvimos algún tipo de contrariedades, pero yo creo que el aprendizaje y las ganas de sacar adelante este país es más fuerte y es más importante. Así que va esta clase grabada para que todos ustedes puedan encontrar en lo que hemos podido investigar y en lo que podemos desde nuestras perspectivas profesionales facilitarles a cada uno para que logremos realmente estar informados y desde nuestras profesiones poder hacer buenos proyectos, porque lo que siempre nos estimula es ser los mejores proyectistas. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con esta masterclass de el reto de la inversión pública en el contexto del COVID. ¿Por qué es un reto? La primera pregunta. ¿Por qué pensamos que esto es un reto? Definitivamente es un reto porque tenemos que rediseñar, reconfigurar muchos procesos. Y en ese cambio estamos fundamentalmente. Muchas gracias, César. Pasamos a la siguiente. ¿Qué tenemos? Nosotros día a día decidimos asumir riesgos. Es lo que hacemos siempre, con la expectativa de crecer sostenidamente. Pero nos encontramos ahora en un punto de quiebre, como esa mano con esa pieza, un punto de quiebre, en el cual existe el otro lado económico y el otro lado a la población vulnerable. Ese es un reto. Explicaré más adelante de repente por qué esta gráfica tiene en ese lado el dinero y el otro lado la población vulnerable y lo difícil que está siendo en este momento superar la pandemia, cómo la tenemos y la percibimos todos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ok, en la siguiente lámina, el primer concepto que hay que descifrar es qué es el riesgo. Primero que nada tenemos el peligro. El peligro pueden ser antrópicos, pueden ser naturales, pueden ser biológicos, como lo es el SARS-CoV-2, el nombre del virus, conocido como la enfermedad COVID-19. Este peligro, si encuentra vulnerabilidad, se convierte en un riesgo. ¿Cuál es esa vulnerabilidad que está encontrando en la población? La vulnerabilidad básicamente tiene tres grandes ejes: la exposición, la fragilidad y la resiliencia. La exposición se refiere principalmente a
a encontrarnos en un lugar en el cual vamos a tomar el virus o nos vamos a contagiar del virus. Por eso que el confinamiento, la cuarentena, evita la exposición, hace que nos quedemos en casa. ¿Por qué? Porque si obviamente nos vamos a un mercado de abastos o a un lugar absolutamente abarrotado de gente, si no tuviéramos confinamiento y estaríamos en una procesión, por ejemplo, nuestra exposición sería mucho mayor. La fragilidad es cómo se encuentra el ser humano ante este peligro que existe, porque el coronavirus es el COVID-19 o el SARS-CoV-2, es un virus que es familia de 7 coronavirus, son peligros, son virus que existen en los animales. Se encuentran hasta 100 tipos de coronavirus en los murciélagos. No todos son un riesgo, no todos llegan al riesgo. Cómo del peligro pasamos al riesgo. Entonces, hablábamos de la vulnerabilidad y la exposición, la fragilidad. Estos virus encuentran en las personas fragilidad. No todas las personas, sino hay un porcentaje de la población que se encuentra frágil. La población que tiene mayor, de la tercera edad, la población que tiene una enfermedad crónica, puede ser una enfermedad pulmonar, una enfermedad coronaria, diabetes, obesidad. La población, es más, hay estudios que indican que los hombres tienen más propensión a enfermarse que las mujeres. El 64% de los hombres, de los enfermos, es hombre. En China, por ejemplo, aproximadamente un número muy similar, entre el 63 y 65%, también resultó ser hombre de los contagiados en Corea del Sur. Entonces, estas estadísticas nos dicen algo también de factores biológicos que podrían tener más frágiles o de repente comportamientos en los hombres, como fumar, por ejemplo, que los hacen frágiles. Y luego está la resiliencia, esa capacidad que tenemos que tener como sociedad para responder a una pandemia. Esa resiliencia, lamentablemente, no la trabajamos con el tiempo. No aprendimos de los otros parientes del SARS-CoV-2 o la pandemia COVID-19. No aprendimos del SARS que se dio en el 2002, no se aprendió del MERS que se dio en el 2012 en China, a pesar de que murieron aproximadamente 1.000 personas con el MERS en China y hubieron hasta 80 países infectados, no se aprendió y no se vio la urgencia de tener países resilientes, de trabajar sobre la resiliencia de los países, porque definitivamente hasta las autoridades más importantes habían identificado que esto era un potencial peligro a nivel de una guerra mundial en la cantidad de muertes. Ok, pasamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a ver a que hay diferentes tipos de peligros, los naturales, socionaturales, los inducidos por la acción humana. Dentro de los naturales tenemos, obviamente, algunos que también azotan a nuestro país, los terremotos, las inundaciones, los vientos fuertes, y el virus. Ahora tenemos adicionalmente como planeta al virus COVID-19. Este virus, que es un virus animal humano, que en realidad se gesta en esa vinculación que tenemos con los animales. Nuestro país está dentro de uno de los cuales es peligro. Se puede generar virus de este tipo porque nosotros tenemos problemas de deforestación, tenemos hacinamiento muchas veces en zonas limítrofes, como la Amazonía, por ejemplo, con la selva. Tenemos mercados todavía donde se comercializan animales vivos y muchas veces se les sacrifica de manera poco sanitaria. Entonces, hay que pensar que no solamente es que este sea un virus importado, internacional, mundial, no, también tenemos un potencial como país, lamentablemente, de gestar este tipo de virus en nuestra Amazonía o en algunas otras ciudades que presenten este tipo de comportamientos que hemos mencionado. Tenemos los socionaturales, donde está la contaminación de ríos, los deslizamientos, las sequías. Tenemos
los inducidos por la acción humana, están los incendios urbanos, los materiales peligrosos. Hemos tenido ya en nuestra sociedad muertes, hemos tenido trágicamente pérdidas humanas, pérdidas también de activos, de casas, viviendas, de la población por la explosión en Villa El Salvador. Eso también hay que tener en consideración este tipo de peligros. Y obviamente las guerras. Estaba ya dicho por autoridades en temas biológicos, en inmunólogos y en autoridades como por ejemplo Bill Gates, que realmente si teníamos una tercera guerra mundial o si teníamos que pasar por una situación de crisis mundial, esto iba a ser una crisis biológica, porque ya el SARS y el MERS estaban haciendo la antesala al COVID-19. Pasamos, por favor, a la siguiente. Bueno, esta es la clasificación del tipo de peligros. En esta clasificación de tipos de peligros tenemos aquí a los geológicos internos, donde tenemos a los sismos y tenemos a los geológicos externos, deslizamiento de tierras, aluviones, huaicos, que también nos afectan por fenómenos como, por ejemplo, el fenómeno del Niño y otras, alud, por ejemplo, y los meteorológicos y oceanográficos, como las inundaciones. También tenemos lluvias intensas, tenemos heladas, como lo que ocurre de repente también en la zona de las altas del Perú, que también tenemos heladas muy fuertes, y tenemos los biológicos. Ahora, a todos estos le podemos agregar los biológicos, es decir, las epidemias, las plagas y las pandemias, que en este caso tiene pues una connotación mucho más grande. Y tenemos otros que son los inducidos por la acción humana, que un poco ya también habíamos indagado en la anterior lámina. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, ¿qué es el COVID-19 y cómo nos afecta? Bueno, el COVID-19, como lo habíamos dicho, es uno de los 7 virus, de los coronavirus que conocemos. De los 7, los 3 más famosos, el SARS, el MERS y ahora el COVID-2, digamos, el que genera el COVID-19. Tenemos otros 4 virus que son de la familia de los coronavirus, que básicamente son los encargados de el 15% aproximadamente de las gripes que existen en el mundo. Pasamos a la siguiente. Ok, según la OMS, el COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por un coronavirus, como lo hemos dicho, que se ha descubierto más recientemente. Este nuevo virus inició en Wuhan, en China, pero obviamente también como sus anteriores parientes, por así decirlo, como el SARS y el MERS, también iniciaron en China. En diciembre del 2019 es cuando se dio el inicio, ¿no es cierto?, de esta pandemia en China, pero fue recién el 30 de enero que la OMS declaró la situación de pandemia en el mundo. Eso también indica una reacción, porque aquí lo más importante es una reacción rápida a la pandemia. ¿Qué hace a una pandemia? ¿Por qué existen las pandemias? Porque tienen 2 características. La primera característica para tener una pandemia es que tenga un gran impacto en que se extienda la enfermedad. El segundo es que tenga un gran impacto de matar a la población. El problema con el COVID-19, con la enfermedad COVID-19, es que ha evolucionado el coronavirus. Ahora es fácil, es decir, solamente a través de hablar, de toser, por pequeñas partículas se puede transmitir a las otras personas. No presenta síntomas en los contagiados, lo que hace que su expansión sea más masiva. A diferencia del ébola, por ejemplo, que tenía una tasa de mortalidad mucho más alta, pero que como mataba a la gente, la ponía de un estado de salud muy, muy malo, muy deplorable, realmente tenían que confinarse automáticamente y eso de alguna manera excluía y focalizaba la enfermedad.
En cambio, al tener un COVID-19 que se expande, donde tenemos una población que no es asintomática, esta pandemia obviamente tiene esta característica que se expande. La segunda característica es que es muy altamente, hay alta cantidad de muertes. En realidad, el COVID-19 no tiene esta característica particularmente porque hay un porcentaje bajo de la población que muere, pero obviamente que es frágil, lo que ya hemos hablado de la fragilidad. Pero no tenemos las herramientas para poder combatirla, que serían los antibióticos o los medicamentos y las vacunas. Es decir, si no tenemos esos mecanismos, tenemos que irnos a los otros mecanismos que básicamente corresponden a la inmunización natural. Pero la inmunización natural es que todos nos enfermemos del COVID-19 y con la tasa, a pesar de ser una tasa baja de mortalidad, estaríamos hablando de millones de muertos mayor a la Tercera Guerra Mundial. Entonces, eso es lo que hace que realmente la pandemia del COVID-19 tenga la implicancia que tiene ahora en el mundo. Pasamos, por favor. Ok, aquí voy a dar paso al doctor Andrés Sotil para que nos hable un poco más acerca de las tendencias de crecimiento del COVID-19 en el Perú en este 2020. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a la máster Yulisa Sotil por la presentación. No sé si pueden poner mi presentación, por favor. Bueno, mientras están poniendo la presentación, mencionar los números del día de hoy y la importancia de lo que menciona la máster, la ingeniera Yulisa, sobre cómo ha ido creciendo en nuestro país. Y lo que se va a mostrar acá es algo muy rápido. Se les va a mostrar la variabilidad como un país y dentro del país. ¿Ok? Entonces, hoy día se ha registrado que estamos en 80,000 casos reportados y me parece que 2,200 casos, perdón, fallecidos, lamentablemente, ¿no? Ahí está, ¿puedes poner, por favor, la segunda diapositiva, mi estimado? A ver, para que lo puedan ver un poquito más grande. Lo que ustedes van a ver acá son las columnas de datos reportados. Toda esta información viene de la sala situacional del MINSA. Y lo que van a ver en unos segundos es la información sobre los fallecidos y los casos reportados. ¿Ok? Y lo que van a ver es, a ver, Hola, para empezar. Sí. un favor, ¿se está viendo la presentación? Se ve la presentación, pero no está ampliado. ¿Puedes ampliarlo, por favor, el F5? Entonces, como les estaba mencionando, acá ustedes pueden ver la columna a la izquierda es el caso de fallecidos en el Perú desde el 22 de abril hasta el 14 de mayo. Y en la derecha ven el caso de casos reportados desde el 22 de abril hasta el 14 de mayo. 22 de abril ya suena lejano con 19,000. Hoy día hemos llegado a 80,000 casos reportados, un número que en su momento se veía tan gigantesco y hoy día hemos llegado a 80,000. Pero acá lo que quiero que vean es, lo que ustedes pueden ver es las columnas verdes, es el promedio del cambio porcentual diario, que en los últimos días en el lado de Perú casos estaba pues en 9, 9.4, 5, 8, 3, ha ido bajando. Llegó a un 2.3, 4.7, 5.9, 5.6. El presidente ayer mencionó que ya estamos pasando el punto más alto. Y eso ustedes lo pueden ver en el lado derecho, en la gráfica de caso peruano, donde ustedes pueden ver la gráfica de casos reportados y casos de fallecidos. Muchas personas tienen un poco de duda, no confían mucho en los casos reportados porque dicen que exámenes serológicos, exámenes rápidos. Bueno, esa curva puede tener sus discrepancias. La curva que sí no tiene muchas discrepancias es la curva azul, la de fallecidos. Esa en un principio estaba bien volátil y luego con el tiempo esa curva se va
estabilizando, y como lo está marcando ahorita el mouse, el cursor, pueden ver de que está en un franco deceso, aunque ya va 3 días que se ha quedado en la línea del 5%, ¿no? Actualmente la tasa de fallecidos es de 2.8, como indicaba la ingeniera, 2.8 en 80.000 casos es 2.200 fallecidos. Saquen la cuenta, la matemática fácil. Si no hubiéramos estado en cuarentena, ese 2.81, a ver, multiplicado por 32.5 millones, 0.0281, sale a 913.000 fallecidos, si se hubiera dejado contagiar a todo el mundo y no se hubieran tomado las medidas sanitarias que se han tomado. Por eso que es lo que denominó la ingeniera pandemia. ¿Ok? Pasa a la siguiente gráfica, por favor. Ahí está. La siguiente gráfica es la del caso anterior. Y acá lo que ustedes pueden ver es de que por los últimos 3 días nos hemos quedado, no hemos cruzado la línea del 5%, que deberíamos estarla cruzando con suerte mañana o en estos 3, 4 días. Lo que pasa es que hoy día, entre ayer, hoy día, mañana y tal vez pasado, se esté reflejando el comportamiento por el Día de la Madre, que la gente salió y, como bien dice la ingeniera, se puso en riesgo. Ya la ingeniera les va a hablar les va a definir mejor las cosas sobre riesgo. Yo estoy acá reportando el tema del coronavirus. Pasa a la siguiente gráfica, por favor. Esta gráfica es lo mismo, la misma gráfica, pero ahora estamos comparando, porque hemos estado hablando como promedio del país, pero ahora las líneas plomas, la línea roja es el Perú, pero las líneas plomas son cada una de nuestras regiones. Y una cosa es el país, hoy día el país como promedio tenemos 2.480 casos por millón de habitantes, y nuestra tasa de crecimiento en los últimos 10 días es de 5.5%. ¿Ok? Pasa a la siguiente diapositiva. Esto varía por región. El peor caso es en el Callao, que tiene 6.236 casos por millón. Un dato interesante, en China se reportó como máximo 4.550 casos por millón. Ya el Callao es 1.5 veces lo que sucedió en Wuhan, que es donde nació este virus. ¿Ok? Y el caso más bajo es en Puno. El mejor caso, bueno, vamos a ponerle mejor, no sé si la palabra es mejor, ¿ok? 161 casos por millón, 3.3% de crecimiento, y esa curva ya se está aplanando, la curva roja de la izquierda, ya se está como generando una curva S, pues, ¿no? La parte alta de la curva S. Entonces, eso es lo que se desea, que todas las curvas plomas se vuelvan como esa roja que está marcando ahorita el mouse. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Tenemos, la previa era la mayor casos por millón, el menor caso por millón. La mejor tasa es la de Apurímac. Hoy día ha cruzado la línea del 1%, es la única región en el país que tiene 0.8% tasa de crecimiento. Prácticamente está plano, 273 casos por millón con sus 111 casos. Y hoy día, el peor caso es Cusco, porque Cusco por mucho tiempo estuvo por debajo de la línea del 5%, pero la línea del 5%, mi estimado, ahí es la segunda línea naranjita. Esa línea. Cusco estuvo contando ahí 6 días por debajo del, ahí está, esos 6 días estaba por debajo del 5%, estaba perfecto. Pero de ahí empezó a subir, ha habido un brote en Cusco. ¿Ok? Y sigue creciendo, como lo está marcando en el mouse, perfecto. Con una subida de 8.4 y subiendo, a una tendencia a la subida. Ya me parece que el fin de semana han reportado que han suspendido el transporte público. Ingeniera, ahí desconozco los términos oficiales, han disminuido el riesgo, la posibilidad de que se contaminen, ya ahí la ingeniera lo podrá definir, ¿no? Pero ahí lo que han hecho es, pero cualquier acción que se tome hoy día, recién se ve en 8 días. Entonces recién se verá en 2 días que va a volver a bajar esa curva. Y finalmente, la siguiente curva, por favor. La siguiente gráfica es el peor caso en fallecidos que tenemos en Lambayeque, 3.464 casos por millón, 4.2%, ya bajó el 5%. Y luego tenemos el peor caso en servicio sanitario, porque está totalmente colapsado, Loreto, ¿no? Que es 2.383 casos por millón. Pero ustedes pueden ver cómo ambas situaciones se comparan con el resto del país en esa curva roja contra las curvas plomas, ¿no? Entonces, lo que se ha querido presentar acá, ingeniera, para todo el público que está viendo, es
que el país ante el coronavirus se ha portado de distintas maneras. Hay un estudio por determinar el por qué en la sierra, vamos a ponerlo de alguna forma, al coronavirus le da soroche, ¿ok? Algo le pasa, porque el coronavirus no es lo mismo en sierra que en costa y en selva. Las tasas de contagio son mucho menores en sierra y mientras más alto es, más baja la situación. ¿Ya? Entonces, pero eso todavía no se ha investigado, ya se investigará más adelante, pero de ahora ya le doy el pase para que usted continúe con la ponencia, pero esto es más o menos el estatus al día de hoy, 14 de mayo, después del reporte del mediodía de la sala situacional del MINSA. Muchas gracias. Muchas gracias Andrés por tus aportes y ahora damos paso. Gracias, César, muchas gracias. Seguimos entonces, bueno, a enfatizar que no podemos tomar decisiones sin información, que por eso es necesario tener claras las estadísticas, que en estos casos la estadística nos es muy útil porque no es, la estadística nos va a permitir realmente identificar si tenemos una tendencia, una curva exponencial. Obviamente lo que tenemos que hacer es tratar de aplanar lo máximo la curva para que mueran menos personas y obviamente podamos trabajar mejor estas vicisitudes en estos momentos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, empezamos a ver un poco qué ha hecho el Perú con relación a el COVID-19, a esta enfermedad, a esta pandemia. Básicamente ha hecho y reaccionó hasta cierto punto de manera adecuada como se esperaba en términos de tiempo, porque lo más conveniente en estos casos, hemos dicho que la cura sería tener medicamentos, sería tener vacuna. O el otro extremo es inmunidad de todos, pero eso obviamente no son soluciones, porque cuando uno hace proyectos, y si vemos a la pandemia como si fuera, es decir, al problema de la pandemia, como si fuera un proyecto de inversión, y yo lo tengo como el problema central, y tengo que ver sus causas, y tengo que ver cuáles son los efectos. Obviamente están estas soluciones posibles. En la vacuna se encuentran los medicamentos, se encuentra una que es imposible, que sería la inmunización general, y salió de la historia. 700 años atrás sale una a ser la primigenia, la prioritaria, que es la cuarentena, ahora llamada distanciamiento social, que nos permite y que hace posible que en este caso esta curva que no sea exponencial, sino que se aplane, que sea más una curva como una pequeña recta con una pendiente muy baja. Esa es la posibilidad que se logra y que se sabe estrictamente que es un mecanismo que funciona. Es más, hay estudios que dicen que si China hubiese tenido cuarentena 3 semanas antes, hubiese tenido un 95% menos de contagios. Para que vean lo importante que son las cuarentenas en este contexto. Entendamos que la cuarentena se creó con la peste negra, pero que aún al no tener ni la vacuna ni los antibióticos, obviamente tenemos esta alternativa. Ahora, no es la única alternativa, porque podemos tomar modelos como de Corea del Sur, por ejemplo. ¿Qué hizo Corea del Sur? Que también nos interesa, y aquí otro concepto de proyectos de inversión, la focalización de las intervenciones. Corea focalizó, hizo test masivos para ubicar a los enfermos y sin necesidad de tener una política pública general, todos confinados. No, yo ubico dónde están los enfermos, a esos enfermos en una primera instancia les doy cuarentena, ubico dónde estuvieron sus contactos, que eso básicamente se hizo con seguimiento a los enfermos, y con eso ellos pudieron aplanar mucho su curva y no tener el impacto económico que también se tiene.
Ok, pasamos a las siguientes láminas, por favor. Y nosotros, el estado de emergencia, que definitivamente el 15, que se ha dado desde el 15 de marzo y ahora se ha extendido al 24 de mayo, donde queda, obviamente, está este distanciamiento social con lo que estipula la ley y los decretos supremos que se mencionan. Pasamos a la siguiente, por favor. Y hay una serie de marcos normativos que tenemos en el estado de emergencia que son necesarias, porque este problema es multisectorial, no es un problema de un solo sector, no podemos resolverlo solamente con el tema de salud, tenemos que tratar de resolverlo a través de temas también sanitarios, temas educativos, es decir, es multisectorial. Pasamos, por favor, a la siguiente para observar algunas de los marcos normativos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, decretos como decreto supremo que prorroga los estados de emergencia, algunos muy importantes, porque miren, para un país desarrollado, el decir, el dar como solución la cuarentena es una solución que obviamente también tiene crisis económica, pero para los países como el Perú, la cuarentena con una población en pobreza y pobreza extrema, una informalidad muy alta, es una medicina enormemente cara, costosa para el Perú. Y para la población. Entonces, para eso también se trabajan estos financiamientos de la micro y pequeña empresa, tenemos medidas extraordinarias para el aislamiento social, tenemos medidas extraordinarias para adquirir bienes y servicios necesarios y una serie de documentos que van a estar en esta presentación que les van a ser de mucha utilidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Asimismo, pasamos por favor. Ahora vamos a empezar a ver cuáles son las principales mecanismos con los cuales se ha trabajado el sector público y lo bueno es que nos hemos encontrado en la pandemia no solamente con los proyectos de inversión, sino con las inversiones. Nos ha encontrado en el marco del InviérteP, nos ha encontrado con las inversiones. Es decir, tenemos ahora un marco legal, un marco en el cual podemos trabajar el tema de las IOR. Entonces, esto sí de alguna manera nos ha permitido a sacar algunas, me parecen insuficientes, pero algunas normas que van a poder, yo creo, en una medida, espero, poder mitigar, hacernos un poquitito resilientes de lo que realmente estamos pasando ahora. Y luego hay que mirar a los proyectos de inversión, porque en inversión pública, no se olviden, las inversiones no solamente son proyectos, o tengo el proyecto o tengo la inversión, y en la inversión tenemos las IOR. Entonces ahora un pequeño repaso de qué cosas son las IOR. Ok, las IOR, lo primero, es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos. Ahí la pregunta también de redefinirnos también activos estratégicos, es que algunos equipamientos, algunas infraestructuras son activos estratégicos que integran a una unidad productora de servicios. Es decir, una unidad productora de servicios es aquella entidad que brinda servicio público a la población. Es decir, un colegio, un puesto de salud, un centro de interpretación, etc. En funcionamiento, básicamente, ¿cuál es el objeto de la IOR? Adaptar el nivel de utilización a la capacidad actual. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, ahora problemas para la atención porque no he podido llegar a la totalidad de las personas porque no tengo equipamiento, no tengo camas, mi UCI está colapsada, mi servicio de triaje también, no tengo espacio para las camas, no tengo infraestructura adecuada, no cuento con electrificación, entonces necesito adaptar ese nivel de utilización y de capacidad para esas UPs. Evitar la interrupción del servicio también es útil o minimizar el tiempo de interrupción. Lo que no queremos, imagínense ahora, es interrumpir, porque el interrumpir, por ejemplo, el dar un protocolo, que aún todavía se están ensayando los protocolos de atención, implicaría definitivamente la muerte de esas personas. Y obviamente eso nos amplificaría el porcentaje de letalidad que tiene esta enfermedad. Pasamos, por favor, a la siguiente. Ahora, ¿qué son las IOR?
Bueno, tenemos primero las inversiones en optimización. Estas inversiones en optimización son inversiones menores que resultan para un mejor uso o aprovechamiento. Este es justamente el rubro en el cual el Estado está ahora echándole el ojo y el foco a las optimizaciones. También tenemos las ampliaciones marginales, que son incrementos de activos no financieros en una entidad. Tenemos, por ejemplo, el caso 1, que es la capacidad de ampliar la producción hasta un 20% en un proyecto estándar. Por ejemplo, puede ser un puesto de salud, 20% más de las camas. Caso 2, de edificación u obra civil. No se incrementa la capacidad de producción en ese caso. El caso 3, adquisición anticipada de terrenos. Y esto se da porque obviamente no para el caso de la pandemia, pero en realidad en muchos proyectos el problema habitante era que no se tenía el terreno donde ubicar el proyecto. Entonces, para eso se puede hacer una IOR de ampliación marginal. Caso 4, liberación de interferencias, eliminación o reubicación de redes de servicios públicos a nivel, obviamente ya, ¿no es cierto?, de algunos temas administrativos también o de algunos proyectos marginales. Pasamos a la siguiente. La reposición, esto es más fácil de entender, el reemplazo de equipos, equipamientos, mobiliarios, vehículos que han cumplido su vida útil estimada o efectiva. Me parece que en la mayoría de puestos de salud, en lugares sanitarios, etcétera, tenemos muchos problemas justamente para la reposición de activos, porque la mayoría ha pasado su vida útil o ya tiene una obsolescencia tecnológica porque existen mecanismos, tecnología de mejor, digamos, resolución, con mejor nivel de atención para los enfermos. Y la rehabilitación es la reparación de alguna infraestructura dañada o equipos mayores que forman parte de la UP, pero que básicamente han sido dañadas de repente por un peligro o por algún tipo de situación, de repente también el bajo mantenimiento que se les ha dado y han quedado inutilizados. Ahí tenemos a la rehabilitación. Pero básicamente está referida a infraestructura, ¿ok? Y equipos mayores, diferente a la reposición que básicamente estamos en equipamiento. Ok, pasamos a la siguiente. Ahora, ¿qué tenemos como sector, como Estado? ¿Cuáles son nuestras armas para combatir el COVID-19? ¿Cuáles son nuestras herramientas como inversión pública? Hemos sacado, o el Estado ha sacado, algunos instrumentos relacionados al sector salud, al sector educación y al sector saneamiento. ¿Qué es lo lógico? El sector salud, obviamente, es el frente de batalla a la pandemia y necesita no solamente las herramientas que me parece que está intentando hacer el Estado, sino me parece más herramientas. La educación, porque los niños no pueden estar en lugares juntos, los universitarios tampoco. Entonces sale a la luz toda esta tecnología de la educación remota. El saneamiento, definitivamente, estamos diciendo que una de las medidas más importantes, además del aislamiento social, es el lavado de manos. ¿Cómo le puedo decir yo a una población, lávate las manos con agua y jabón, cuando no se tiene agua en el centro poblado o en el lugar en el cual se asiste, o no hay tampoco liquidez para comprar jabón? Entonces, este tema de saneamiento es un tema crítico y las brechas de saneamiento son muy grandes. Pasamos a la siguiente. Ok, aquí vamos a mostrar lo que trae el nuevo InvierteP y lo que tenemos. Toda esta presentación se las vamos a hacer llegar para que ustedes, esto está en el portal del MEF, es información oficial. En educación tenemos que se ha generado un instructivo para el registro de IORs en estado de emergencia. Básicamente lo que busca y cuál es su objetivo es orientar a las unidades formuladoras, que no se olviden que ahora la unidad formuladora hace su IOR y también se aprueba la IOR, ¿no? Para la evaluación y registro de las intervenciones que requieran en equipos, ¿no? En algunas UPs, pero principalmente función educativa. Es decir, si necesitan laptops, computadoras, etcétera, algunos equipos, esa IOR es pertinente. ¿Qué formato se tendría que utilizar? Porque no se olviden que tenemos para poder procesar
una IOR, una inversión, a diferencia de un perfil, que en el perfil tengo que hacer mi documento, mi estudio de preinversión o mi ficha técnica. En los IOR existe un formato un poco, no vamos a decir un poco más ágil, pero me parece que todavía, aún con un poco nivel de exigencia, que podría ser un poco menor, esa es mi sugerencia, debido a que necesitamos celeridad. Cada día que pasa, cada día que no tenemos respiradores, cada día que no tenemos camas, oxígeno, es una vida menos. Entonces, entendemos digamos, manejo metodológico, que no podemos hacer proyectos de mala calidad, pero necesitaríamos simplificar un poco más estos procesos para que haya un gasto acelerado, para que realmente se pueda llegar a las poblaciones que lo necesitan. Tenemos que orientar a las unidades, el otro es en salud, vamos a ver el sector salud, tenemos el instructivo para el registro de inversiones de optimización, eso es optimización, ¿ok? Ahí es básicamente para el sector salud, en dos frentes, hospitalización y UCI, y tenemos el formato que es el 07C, el registro de IOR. Tenemos otro también, que es orientar a las unidades también formuladoras para intervenciones en equipos mobiliarios, tanto fijo como móvil, como mixta, ¿no? Para el funcionamiento en áreas, pero también para hacer una expansión externa. ¿Por qué? Porque a veces los hospitales no han estado configurados para una pandemia, por ende no tienen la capacidad de tamaño en espacios, en aforos, para poder darse abasto a la cantidad de enfermos. Por ello es necesario expansión externa. Y obviamente para ello también hay que tener una autorización emitida por la autoridad sanitaria correspondiente. Eso es muy importante. Y los terrenos en los cuales se van a ubicar estos espacios definitivamente tienen que ser terrenos especiales. ¿Qué formato vamos a usar? El formato 7D, que es el registro de IOR, estado de emergencia. En saneamiento, como ya hemos dicho, la implicancia de tener buenos proyectos en saneamiento, tenemos el instructivo de registro de la IOR en estado de emergencia, que orienta a las unidades formuladoras para la evaluación de proyectos, ahí obviamente en equipamiento y en infraestructuras fijas, para poder abastecer de redes de agua y desagüe a la población. Porque si además de la enfermedad tenemos una emergencia sanitaria por la falta de agua y el hacinamiento, definitivamente nuestra probabilidad de una catástrofe mayor es muy alta. Ok, tenemos el formato 7D de registro de IOR. Pasamos por favor a la siguiente. Ok, ahora, como les digo, en realidad estas IOR podrían ser más sencillas en estricto qué se analiza en cada una, qué me piden que yo complete de información en una IOR. Primero que nada, en el inicio, obviamente tengo que dar los responsables, la institucionalidad, la unidad formuladora, la unidad ejecutora, conceptos que la mayoría de ustedes conocen. En el paso 1 hay que identificar a la unidad productora, la autoridad sanitaria, hay que describir, hay que identificar restricciones que se tienen actualmente. Hay cosas que aquí yo creo que en una pandemia ya es obvio que tenemos restricciones, yo creo que simplemente con un estado de emergencia dictado ya sería más fácil y más sencillo. Identificación del problema operativo y objetivo a nivel de diagnóstico. En realidad ya me parece que en esos casos hay que ir al planteamiento técnico directamente, para qué estar pasando por el diagnóstico, pero bueno, es lo que exige la norma. Definición del alcance, bueno, eso sí es necesario. Y el servicio y la capacidad, hay que dimensionar lo que necesito. Para eso están las estadísticas, muy importante, porque no podríamos decir cuántas camas más necesito en las diferentes regiones, si como mostró el doctor Andrés Sotil, no tenemos estadísticas de cuál es la evolución de la enfermedad en las diferentes regiones. Precisar si se coordinó con el MINSA la definición de la OP y el alcance de la IOR, también se requiere de coordinaciones. Obviamente tiene que haber un registro de informe de la autoridad sanitaria, hay unos documentos que se tienen que adjuntar, tiene que haber una estructura de costos importante,
en los documentos correspondientes, es decir, tenemos que tener estructura de costos de la infraestructura y del equipamiento. Obviamente, no podemos pensar en inversiones públicas si es que no tenemos definitivamente los costos bien identificados. Y obviamente también cotizaciones. No olvidemos que tampoco podemos caer en malas compras, en compras ineficientes y muchísimo menos en corrupción con el tema de compras. Entonces sí necesitamos características técnicas de los equipamientos, características físicas de las infraestructuras y cotizaciones para tener un mejor costo y obviamente optimizar las compras que requiere el Estado. Y obviamente que hay que cautelar la consistencia y el contenido del formato siempre. Eso es muy importante, la palabra consistencia en la inversión pública. Hay que verificar que no esté en otros proyectos, que el formato esté adecuadamente registrado, que la estructura de costos esté identificada en los formatos que se requieren, que el contenido del formato 7D guarde relación con el informe dado en la autoridad sanitaria. Si requieren información o más información sobre estos temas y en particular sobre las IOR, por favor, vamos a estar haciendo algunos cursos de capacitación con relación a estos temas. Y siempre, esto siempre tiene que ocurrir, hay que evitar duplicar otras intervenciones, otras opciones de inversión. Obviamente puede haber ejecuciones en proceso, hay que hacer ese análisis en el banco de inversiones. Ok, pasamos. Ok, algunas preguntas que han surgido y que también tenemos que responder con relaciones a las IOR en servicios de salud, de críticos para atención, hemos dicho es la primera línea que está trabajando en contra y está trabajando por nosotros. La IOR en laboratorios de biología molecular. Hemos dicho también que esta es una guerra focalizada a los enfermos. Entonces, la única manera de saber que alguien esté enfermo es haciendo pruebas. No tenemos otra manera. Por eso es que necesitamos que esta IOR del laboratorio de biología molecular se amplifique y hayan más lugares de pruebas. A veces nos confundimos y decimos, ok, Estados Unidos tiene 1.900.000, 1 millón casi y medio de enfermos aproximadamente. Contagiados. Pero ojo, eso no significa algo tan malo. Obviamente ellos ahora son el epicentro de la pandemia, pero no significa algo tan malo, sino que ellos han hecho una cantidad muy grande de test. Ellos tienen la capacidad de testear, a pesar que ellos mismos han evidenciado que no tienen la capacidad de hacer test a toda su población, sino a una población, pero a pesar de ello, están logrando una cantidad muy importante de test. Pero nuestro país todavía está lejos de tener esta cantidad y obviamente hay que priorizar lugares como los mercados, lugares como los asentamientos humanos. Si ya se sabe que de los distritos de Lima, el que tiene mayor posibilidad de contagio es La Victoria, es ahí donde se tienen que concentrar las pruebas. Los penales, otros lugares donde hay hacinamientos, esos son los sitios y otros que obviamente habrá que estudiarlos, son los donde se deberían hacer las pruebas. IOR, lamentablemente, hay que decirlo, también está colapsada los servicios de cementerios crematorios. Es más, es necesario protocolizar procesos ante una pandemia. Y eso puede llevar trabajo de trasnoche, de medianoche en hacerse para que puedan las personas que no han vencido este virus y que lamentablemente han perdido la vida con él, puedan tener una muerte lo más digna posible y que sus familiares puedan de alguna manera no sufrir por todo este proceso, ¿no? De servicios funerarios cuando no se tenían los protocolos claros. Entonces, para eso también hay una IOR en cementerios y servicios funerarios, crematorio principalmente. Ok, pasamos un poco a las preguntas. Las preguntas que tenemos. Por ejemplo, en el tema de salud crítica, ¿no? Se puede plantear inversiones de ampliación marginal de servicios, de infraestructura y equipamiento, de capacidad de UCI en un hospital para la atención de emergencia. En realidad, lo que indica la norma es que no como ampliación. Básicamente, solo es posible plantear inversiones de ampliación marginal de servicios de centros de salud sin internamiento. Esto más se podría trabajar como una optimización.
¿Ok? Aquí CIMEF está como que muy parametrizado. Esto no puede ser amplio o marginal, esto tiene que irse por optimización. ¿Ok? ¿En qué activos y en qué áreas y servicios se puede intervenir en el marco de una IOR? En el formato 7D. En los activos estratégicos. Ahí, obviamente, otra vez, nos mueve la cabeza porque hay que saber qué es un activo estratégico y cuál es el listado. Ahí hay que irnos al sector correspondiente y ver los activos estratégicos. El detalle del millón es que muchos de los activos o de los requisitos de infraestructura que tenemos necesidad ahora, de repente no estaban tan claros como estratégicos en algún momento. Entonces, sí es importante que también esa lista de activos estratégicos se esté actualizando. Estos activos estratégicos tienen que estar vinculados a los factores productivos, infraestructura, equipamiento de los servicios críticos. Y ahí tenemos tres, ¿no? Tres como áreas o 4 áreas que son importantes para los centros de salud. Triaje, porque ahí es donde tú vas a identificar qué paciente es potencial, digamos, persona que tiene el COVID y qué persona no. Emergencia, obviamente para poder atender los estados más graves, unidad de cuidados intensivos cuando lamentablemente por la condición de fragilidad de la persona, esto se ha llevado, ya es necesario cuidados intensivos, y hospitalización cuando estas dos cosas van de la mano o está en una recuperación. Pasamos, por favor. ¿Qué otras preguntas tenemos? La capacidad de atención que se va a incrementar con la IOA respecto a la unidad productora de servicios o respecto de salud o es respecto a la unidad productora. Bueno, ahí la respuesta es, el incremento es a la capacidad de producción de la UP. ¿Ok? Dicha capacidad es medida como cantidad de servicios ofrecida por unidad de tiempo. Porque obviamente también tenemos que considerar que tenemos otro tipo de, no solamente UPs de salud, sino también tendríamos otras UPs, ¿no? En el informe de la autoridad sanitaria se debe precisar la capacidad de atención de los servicios a intervenir y el incremento esperado de la ejecución. Porque también pueden haber temas biomoleculares, por ejemplo, lo de las pruebas, hemos dicho, ¿no? Entonces también pueden haber algunos laboratorios públicos, el Instituto Nacional de Salud, que puedan de repente implementar estas IORs. ¿Hasta cuánto puede ser el incremento de la capacidad de los servicios de salud intervenidos mediante una IOR? Esto es algo muy interesante, porque generalmente se había hablado de que el incremento puede ser hasta el 20%. Si el planteamiento involucra un área de expansión, puede ser esta interna o externa, temporal, pero sí temporal, sí es posible aumentar más del 20%. ¿Ok? O sea, aquí no tenemos la restricción, un poco de la definición que daba la norma, la directiva del INVIERTE con relación al 20%. Acá nos podemos ir un poquito más del 20% sobre la capacidad de diseño original. Esto obviamente porque tendríamos que justificarlo con la demanda de enfermos que tenemos del COVID en nuestra localidad. Luego tenemos, se puede ampliar inversiones en laboratorios de biología molecular. Acabamos de decir que eso también sí se puede, porque necesitamos pruebas. Entonces, este tipo de proyectos es muy importante para poder tener más cantidad de test, ¿no? El planteamiento técnico de dichas inversiones debe obviamente tener en cuenta los requisitos técnicos dados por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, el INS. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una serie de herramientas con relación al tema de salud, al tema educativo, al tema de saneamiento. Ahora estamos viendo los laboratorios de biología molecular, que también son importantes. La siguiente, por favor. Ok, bueno, habíamos hablado un poco de esto, de los cementerios y servicios funerarios. Se puede instalar los equipos electromecánicos de un crematorio mediante una IOR, también es posible, es un cementerio existente, es posible plantear, o sea, si ya existe el cementerio, es posible ampliar una IOR mediante este formato 7C o 7D que involucre la instalación de un crematorio. Obviamente siempre se está exigiendo, y me parece que esto esté bien, la autorización de la autoridad sanitaria respectiva. Y ahí hay una serie de reglamentos que obviamente tenemos que considerar. Ok.
Pasamos a la siguiente. Esas son las IOAR que tenemos. Ahora, ¿qué IOAR nos faltan? Porque hay que reflexionar si tenemos salud, tenemos educación, tenemos saneamiento, tenemos también crematorios, tenemos biología molecular, pero tenemos necesidad de otras también. Hay una pregunta que vamos a hacer justo al final de la clase para su certificación, porque lo que queremos es que ustedes lleguen hasta el final de este video para que puedan absorber toda la cantidad de información que hemos preparado para ustedes. Este proyecto, ¿qué es un proyecto de inversión? Un proyecto de inversión son intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos, es decir, con dinero del Estado, destinados a formación del capital físico, humano, institucional, intelectual y natural. Entonces, ahí muy importante, capital físico y humano. Necesitamos ahora de estos proyectos y que puedan crear, que puedan ampliar, que puedan mejorar o recuperar, o lo que llamamos el CRAM, ¿no? Crear, recuperar, ampliar, mejorar, CRAM, la capacidad de brindar bienes y servicios públicos. Ese es nuestro proyecto de inversión. Pero ahora tenemos que cambiar el enfoque de cómo vamos a abordar a los proyectos de inversión. Pasamos a lo siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Siempre nos vamos al ciclo de inversión. La programación multianual de inversión. Tenemos que priorizar si pandemia del COVID-19 encontró al mundo desprotegido, nada resiliente y absolutamente frágil, fue porque no había una priorización en la planificación de los sectores que son necesarios, como el sector salud. Se gastan millones de dólares en armamentos, en otras prioridades para el gobierno que no son salud. Entonces, definitivamente, la priorización, porque uno de los subprocesos de la programación multianual de inversiones es la priorización. Tiene que cambiar. Es algo que tenemos que aprender, porque una sociedad que no aprende, no crece. Tenemos que aprender. Formulación y evaluación. Definitivamente hay que incorporar al riesgo. Hemos empezado con la lámina de los peligros y los riesgos. Hemos dicho que no todo peligro es un riesgo, que para que se vuelva el riesgo tiene que haber vulnerabilidad. Entonces, ese análisis, así como en los proyectos, incorporamos los peligros de las inundaciones, los movimientos de masa, los aluviones, los terremotos, todos esos digamos, peligros, ahora tenemos que incorporar a las epidemias, las pandemias. No lo hemos hecho, a pesar que sufrimos del dengue, que sufrimos hemos sufrido del cólera, no hemos aprendido, no lo hemos ni siquiera está mapeado muchas veces en las manuales y normas que se encuentran. Entonces necesitamos que esté presente y tengamos y sepamos cómo manejarlo en los proyectos de inversión. Y no hay mucho de diferente que en los otros proyectos. La diferencia que hace a este tipo de peligro en la formulación con relación a, por ejemplo, un desastre natural, a un peligro como la inundación, es que mucho depende de un factor y es el comportamiento humano. Porque podemos tener una norma de confinamiento, podemos tener una norma que nos diga, han visto ustedes en la ponencia, una serie de normas, pero si el comportamiento que se genera por la educación no se da como corresponde, esa medida no va a tener éxito. Entonces, por más que tengamos supervisión, seguimiento, actos de fiscalización, multas, definitivamente eso no se va a poder hacer. Entonces, sí es necesario ahí trabajar mucho a la población afectada y los procesos de socialización. Hay que trabajar muchísimo a nivel de diagnóstico, cómo incorporar en las personas el conocimiento, y para eso este tipo de charlas, realmente que sepan cuál es el impacto de estas enfermedades y de estos nuevos peligros a nivel del Perú y a nivel del mundo.
Y a nivel de los planteamientos técnicos, definitivamente no vamos a diseñar igual los planteamientos técnicos. Tenemos ya que pensar que así como como hubo un SARS, como hubo un MERS, como hay un COVID-19, podría haber otra pandemia más, porque lamentablemente seguimos muy vinculados a los animales, se siguen deforestando los bosques, se sigue habiendo hacinamiento en la crianza de animales, las ciudades están haciendo retroceder al campo y ese acercamiento animal-persona provoca estos peligros de pandemias y de epidemias como las de los coronavirus. Entonces, hay que introducirlo. Esta no es una película de terror de corto plazo, tampoco de largo plazo, pero sí necesitamos a tener lecciones aprendidas y que éstas formen parte de nuestro sistema de inversión pública. En la ejecución, definitivamente igual. Tenemos que manejar también, tenemos y ahí un poco la mirada hacia nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. Si ahora estamos protocolizando nuevos servicios de atención, porque tiene que haber un metro de distancia, porque tiene que haber ciertos protocolos para evitar contagios. Eso implica que los tamaños de los servicios también van a cambiar. Necesito más cantidad de área física para llegar a determinar esos espacios. Igual con el funcionamiento. Definitivamente en la fase de funcionamiento es la fase más importante del ciclo de inversiones, porque es en la fase en la cual se dan los beneficios del proyecto. Es en la fase en la cual vamos a saber si los servicios de salud se están dando de la manera adecuada a la población. Vamos a saber si tenemos realmente, por ejemplo, un servicio de educación remota con éxito, si los estudiantes han tenido los logros de aprendizaje que hemos buscado a través de esta educación remota. Entonces, ese funcionamiento tiene que también contemplar algo muy importante, algo que ya lamentablemente nuestro sistema viene frágil. Tiene que tener financiamiento. Tenemos que tener financiamiento. Es decir, no podemos cortar el financiamiento para la educación remota. No podemos cortar el financiamiento porque ya la curva se aplanó para, el tener equipamiento, infraestructura para los sistemas de salud. Necesitamos que para estos proyectos en particular se garanticen los recursos para la fase de funcionamiento. Si no, lamentablemente vamos a seguir siendo buenos en la programación, excelentes en la formulación, casi buenos en la ejecución y muy malos en el funcionamiento y por ende, lamentablemente, malos proyectos, porque las 4 fases tienen que hacerse bien. Si se hacen 3 bien y una mal, los proyectos son malos. El proyecto es bueno porque los beneficiarios durante toda la fase de funcionamiento reciben los beneficios sociales. Ok, pasamos a la siguiente, por favor. Ya estamos casi terminando. Pasamos, por favor. Ok, ahora tenemos aquí algunos protocolos. Importante, ¿por qué? Porque no podemos pensar nuevamente, está bien, el presidente Vizcarra tomó una decisión acertada, dado que somos un país que tenía antes del COVID un sistema de salud frágil y tenemos una población en pobreza que hacía que una cuarentena que hacía que un aislamiento social realmente tenga estragos muy duros en la sociedad. Entonces, obviamente necesitamos protocolos para reabrir nuestro mercado, para que no hayan tantos golpes en la economía. Esta apertura de mercados, finalmente lo que significa es tener protocolos de atención. No podemos abrir sin protocolos. Estos protocolos tienen que entenderse, tienen que capacitarse al personal. Ahí, por favor, el protocolo no actúa solo, otra vez, el papel no va a actuar, necesitamos capacitar a las personas, necesitamos hacer todo un proceso de capacitación masiva a la población para que esto se entienda. Protocolo para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID en la actividad ganadera, en la actividad agrícola, en la actividad forestal, y así están saliendo muchas normas, pasamos a la siguiente, que realmente nos van a ayudar. Ahí están las normas, aparecen, por favor, la siguiente,
¿no? Ahí están las resoluciones que también les van a ser de utilidad a ustedes para que puedan tomar información al respecto. Estos protocolos nos van a servir para poder diseñar mejor estas alternativas de inversión. Por favor, la siguiente. Ok, aquí también tenemos el sector producción. En el sector producción tenemos protocolo de sección textil y confecciones, de comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, de restaurantes y afines, que entrega a domicilio, muy importante para nosotros que somos una sociedad, digamos, gastronómica, por así decirlo, y que ya estamos teniendo nuestras necesidades de comer la comida peruana hecha por los restaurantes. Ahí aparece este protocolo. Protocolo de sanitario de operación para inicio de la pesca industrial, inicio de la producción. Obviamente faltarán otros protocolos más adelante para aperturar más a la actividad turística, como los hoteles, centros de interpretación, otras actividades productivas, etc. Pasamos, por favor, a la siguiente. Y bueno, tenemos también otra serie de orientaciones, alerta epidemiológica, tenemos documentos para prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas, obviamente hay como protocolo ya establecido, recomendaciones para el uso de mascarillas y respiradores, manejo de personas afectadas por COVID en áreas de atención crítica, lineamientos de salud para trabajadores con riesgo de exposición, directiva del seguimiento integral de casos, protocolo para recepción, organización, distribución de traslado de pacientes confirmados o sospechosos sintomáticos. Es importante porque en el traslado podemos contagiar a más personas, entonces tiene que haber un protocolo. Manejo de pacientes oncológicos en la pandemia, importante porque son una población en riesgo. Guía técnica para el cuidado de la salud mental de personas en la salud en el contexto del COVID, que también son un grupo vulnerable. Guía técnica para el cuidado de la salud mental en las familias, en la comunidad, porque todos estamos pasando por un confinamiento que definitivamente nos provoca un estrés. Lineamiento para el cuidado integral del primer nivel de atención, como son los puestos y los centros de salud, y una, lamentablemente, directiva sanitaria para el manejo de cadáveres por COVID-19, para no estar como nuestro hermano país del Ecuador, que lamentablemente a veces por no tener estos protocolos al día, pasan situaciones de crisis sanitaria y de dolor entre las personas. Pasamos, por favor. Entonces, tenemos todo esto. Ministerio de Educación, tenemos disposiciones para la prestación de servicios de educación básica a cargo de gestiones privadas, porque definitivamente el sistema de educación colapsó en el sistema de educación remota, hace mano a la educación privada, disposición de trabajo remoto para profesores, también ahí vienen procesos de capacitación, orientaciones para el desarrollo educativo de centros de educación técnico-productiva, no hay que olvidarse de la educación técnica, también para también orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica durante el año 2020 y medidas que garanticen la transparencia, protección de usuarios y continuidad del servicio no presencial en las instituciones educativas. Es decir, obviamente tenemos mucho porque realmente, si se dan cuenta, esta pandemia entra y cala en toda la sociedad y en las diferentes actividades de la misma. Por lo tanto, todo el Estado peruano ahora está atendiendo, generando documentos técnicos que nos permitan a nosotros poder pasar por un proceso de desconfinamiento seguro. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, hay otros protocolos y procesos que lo vamos a dejar para que ustedes ya lo lean, en gestión de residuos, minería, control interno, poblaciones vulnerables, hoteles, trabajo, transporte, vivienda y construcción. Ahí ustedes todos estos los pueden buscar también en Google, pueden encontrarlos, que realmente ha sido un proceso de investigación que hemos hecho para cada uno de ustedes y no se olviden que la mejor manera siempre de enfrentar las crisis es informados. Pasamos, por favor. Recomendaciones ante todo esto. Una recomendación, los mercados. Es nuevamente, vámonos a la focalización. Si tenemos lugares, a nuestros conceptos de riesgo, tenemos que reducir la vulnerabilidad. ¿Cómo reducimos la vulnerabilidad? Hay que bajar la exposición, bajar la fragilidad y hay que tratar de
aumentar la resiliencia. ¿Cómo bajamos la fragilidad? Por Dios, no hay que acercarnos a los lugares que están totalmente hacinados, o hay que protocolizarlos, o hay que hacer IOARs en los mercados para que hayan más espacios, para que se den más medidas de seguridad en ellos. Esa es una primera recomendación que reduciría la vulnerabilidad en el factor exposición. Otra recomendación: se debe definir bien los activos estratégicos en el marco de la pandemia. Cámaras de desinfección en los mercados o otro tipo, como por ejemplo se pueden observar ahí, hay cámaras, pero obviamente son aislados. No se dan en todos los mercados de Lima, no se dan en todas las situaciones, se dan solamente en algunas. Hay que identificar, de repente los mercados necesiten también pequeños tópicos bien equipados con algunos equipamientos, pequeños lugares para charlas o pequeños lugares, obviamente charlas no masivas, pero pequeños lugares para poder asistir a cierta población que presente algunos síntomas, protocolos de evacuación. Hemos encontrado en mercados con 40% de personas con COVID. ¿Cómo esas personas, si presentaban síntomas, no fueron trasladadas inmediatamente, no tuvieron dónde atenderse? Entonces es necesario tener estas consideraciones. La siguiente, por favor. Actualmente no hay tampoco ningún instrumento de IOAR para el tema de viviendas temporales, para aquellos que no tienen hogar. La cura de la pandemia ha sido la cuarentena, el distanciamiento social. Pero este cuarentena y distanciamiento social implica trabajo remoto. Pero para la cantidad de informales, para la cantidad de gente que no tiene un trabajo en el cual no tiene una computadora o no pueda acceder a ella y trabajar remotamente, definitivamente ha sido un problema muy importante para ellos el no poder tener. Estamos en una lucha en el Perú entre el coronavirus o el COVID-19 y la pobreza y la falta de empleo y la informalidad. Nuestros problemas sociales de siempre, lamentablemente, se han exacerbado con esta pandemia. Esos lugares donde ellos simplemente en búsqueda de algo, no saben qué, simplemente se han dado a las calles y lamentablemente encontramos semanas donde las familias viven en las calles. Para eso también deberíamos tener una IOAR en la cual se instale en los lugares como Hacho, por ejemplo, es uno, pero por Dios, hay muchísimas cantidades de áreas públicas que podríamos acondicionar con casas, con camas, cocinas comunitarias, baños ecológicos, etcétera, que permitan a estas personas aislarlas o tenerlas en un lugar donde podamos pasar la cuarentena, esta crisis, de una manera más digna, humana, y no en las condiciones que actualmente se dan. Además, estas personas son focos de infección por la aglomeración, por el hacinamiento, durmiendo unas con otras en las calles. Es necesario que realmente el país piense que a veces en otros sistemas de inversión más robustos se entiende eso como un programa social y se activa rápidamente en situación de emergencia. Solamente aquí decimos, no, pero eso es un activo privado, una casa, no se puede hacer con inversión pública. Pero no es una casa temporal, es una vivienda temporal para pasar una época de crisis. Pasamos a la siguiente. Ok, es necesario adecuar el Reglamento Nacional de Edificaciones y otros para que conlleven a todos estos protocolos que hemos estado hablando. No podemos seguir con la misma cantidad de metros, ¿no?, entre estudiante y estudiante. No vamos a llegar, tenemos que tener espacios más grandes. Eso hace proyectos más costosos. Fíjense, ¿cuál es la línea de acción? Tengo un protocolo que me va a definir que yo tengo que tener un mayor distanciamiento para evitar, obviamente, contagios. ¿Eso qué me va a implicar? Me va a implicar definitivamente que tengamos espacios mayores, más grandes, diseños técnicos diferentes. Obviamente, una infraestructura de 100 metros en inversión es diferente a una infraestructura de 200. Esta segunda es muchísimo más costosa que la primera. Entonces, sí necesitamos realmente hacer estos protocolos. Yo sé, los proyectos van a ser más costosos. Siempre, ese ha sido el reto de incorporar la gestión de riesgos de desastres en el Perú, que se entienda
que un proyecto que incluye la gestión de riesgos de desastres, si vale 10 sin incorporar la gestión de riesgos de desastres, no va a valer 10 con la gestión de riesgos de desastres. Va a valer más, va a ser más caro. Pero el hecho que sea más caro lo hace sostenible, es decir, permite que los beneficios en la fase de funcionamiento se den, pero hace que ese proyecto, porque el Perú tiene esas condiciones y simplemente no incluirlo en el presupuesto es simplemente hacer malos proyectos. Entonces, ahora le sumamos a todos los climatológicos, morfológicos, humanos, antrópicos, etcétera, le sumamos los biológicos. Esto hace proyectos más caros, pero es mejor tener una cartera de proyectos más reducida, pero con mejor calidad de inversión que muchos proyectos de mala calidad. Por favor, la siguiente. Ok, preguntas de ustedes, vamos a recibirlas al correo electrónico de Gmail que hemos generado para esta conferencia y para el resto de conferencias que vamos a tener. Solamente decirles y como conclusión y como resumen, básicamente de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Número 1, no todo peligro es un riesgo. Para que haya riesgo necesitamos que se active la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la exposición. Por eso estamos en cuarentena, para evitar exponernos, como su nombre lo dice, para reducir la exposición. Fragilidad. Tenemos que focalizar en aquellas personas que se encuentran frágiles, nuestros adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, etc. Hay que reducir la fragilidad, hay que tratar de focalizar que estas personas se mantengan muy separadas de las personas que podrían generar contagios. Y la resiliencia, estas políticas públicas que necesitamos para poder, ya que existe la enfermedad, ya que tenemos las curvas que muestran contagiados, hospitalizados, curados, pero también muertos, implica que tenemos que activar los protocolos y tenemos que activar inversiones en salud, en saneamiento, en educación, en funerarias, y digamos, todo lo que significa la tecnología biomolecular para los test, porque es necesario dar cara y dar solución a esta pandemia. Es necesario también entender que tenemos que entrar muy fuerte a la socialización y la capacitación, porque el éxito aquí radica en la persona, en el comportamiento humano de la persona. Si la diferencia entre el número de contagiados en Suecia, en China, en Corea del Sur, en Perú, en Ecuador, en Brasil, está justamente en ese factor, el comportamiento humano, complejo para nuestro país, pero estamos justamente, todo el grupo de profesionales que tenemos en JS Consultores Empresariales, dispuestos a seguir estudiando, seguir capacitándonos y dándoles este tipo de conferencias para que ustedes puedan aprender, tomar decisiones y sobre todo cuidarse. Muchas gracias César. Hola, Yulisa. Entiendo que hay preguntas que hiciste. No sé, Mariluz, ¿tienes unas preguntas por ahí? Hola, Sí, Mariluz. ahora lo comparto. Adelante, Mariluz. Ok, vamos a compartir unas preguntas porque este curso tenía certificación. Entonces, para aquellos que quieran certificarse en el curso, por favor, responder a las preguntas que vamos a mostrar en pantalla. Vamos a estar haciéndoles llegar su certificación de la conferencia que hemos tenido el día de hoy. Las preguntas son: actualmente, ¿cuáles son las IOR que están implementadas en el contexto del COVID-19? Las hemos dicho en la presentación, así que espero que por favor nos escriban con sus respuestas. Y algo que sería bueno en esta comunidad que podamos realmente compartir. ¿Cuáles creen ustedes que deben implementar? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál de estas IOR, medidas, etcétera, deben implementarse para superar las crisis actuales? Ok, esas son las dos preguntas, se las vamos a hacer llegar también a sus correos y tenemos también
vamos a hacer, por favor, César, ¿tienes la lámina del siguiente curso? Sí, como parte de las actividades que tenemos, también tenemos un siguiente curso de IOR, que me parece que es importante, dado que casi todo el sector público está trabajando ahorita, es decir, todo el paquete de trabajo se está dando muy fuerte en el tema de las IOR. Entonces es importante que ahora sepamos todos cómo se manejan las IOR y cómo se trabajan todos estos mecanismos que ha generado el Estado. ¿Ok? Tenemos el jueves 28 de mayo y el 5 de junio, a la hora a las 6 p.m. Ahí hay un costo simbólico básicamente por la certificación. Vamos a tener la guía del participante, vamos a dar absolutamente toda la normativa de las IOR, tenemos ejercicios, tenemos casos, son 16 horas que se van a certificar bajo la modalidad virtual. Vamos a tener seguramente clases también en Zoom grabadas. Algunas van a ser obviamente también a través de clases que vamos a tener sí todos los parámetros de seguridad para evitar lamentablemente que sucedan cosas inadecuadas y que hemos hablado hasta el cansancio del comportamiento humano, que el comportamiento humano dañe la llegada de conocimiento. Pero nada nos para. Un emprendedor nunca encuentra fracasos, lo que encuentra son aprendizajes. Así que yo los invito nuevamente, ahí tenemos también un 20% de descuento a todas las personas que estuvieron el día de hoy matriculadas en el curso y que hasta el día lunes puedan inscribirse. Y también otra oferta que es que si se matriculan 3 personas de repente de alguna entidad, solamente van a pagar 2 de ellas. Entonces, entra un becado. Obviamente esto es solamente hasta este lunes, digamos como una publicidad. Pero en todo caso, más allá, ahora sí pongamos la lámina del curso de la masterclass, por favor. Agradecerles a todos el estar durante estas casi hora y media, 2 horas, y obviamente va a tener certificados estar en esta clase. Esta pandemia es una gran crisis, pero solamente la capacidad del ser humano de poder luchar, de poner toda su energía, podría ser posible que una crisis tan grande se convierta en una oportunidad de crecimiento personal, de crecimiento familiar, de crecimiento hasta en nuestros negocios. Yo los invito a que lo veamos de esa manera como emprendedores. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por haber visto todo este video. Nos vemos. Ojo, una última. Nos vemos en la Escuela de Proyectistas, el canal de YouTube que hemos abierto para la comunidad de proyectistas del Perú. Un abrazo. Gracias. Yulisa, quería mencionar 2 aspectos. A ver, primero, la satisfacción de contar con la presencia de las personas que van a ver este video es fundamental y ponerse al tanto. Mire, yo que estoy en proyectos muchos años, como decía, ya vamos a cumplir 20 años en pocos días con el tema de inversión en Perú. La cantidad de normativa que ha salido en estos últimos días, realmente me he quedado sorprendido. Realmente te agradezco, Yulisa, agradezco al equipo que ha podido hacer todo esto en tan poco tiempo y espero que después de disfrutarlo este video, que podamos seguir adelante aprendiendo más. Y muchas gracias a ti, Yulisa, así como a Andrés por los aportes en este curso. ¿Bien? ¿Y cómo se llama tu canal, Yulisa? Por favor, ¿nos puedes decir de nuevo? Sí, el canal es Escuela de Proyectistas. Vamos a sacar un video por semana. El video que se viene es un video muy bueno, es sobre el ciclo de inversiones. Va a estar súper dinámico y por favor, ahí también es una comunidad donde vamos a recibir preguntas, donde vamos a estar contestando sus inquietudes, porque la única manera de generar desarrollo en el Perú es con mejores proyectos. Así que necesitamos formarnos. Muchas gracias. Gracias, Yulisa. Gracias a todos vosotros. Y ya saben, el contacto, Yulisa, ¿lo tienes en la mente? El contacto, está acá en la pantalla, ¿verdad? Sí, cursos y capacitaciones, jsce@gmail.com
o bien ahí también tienen un número de celular al cual se pueden contactar, pero por el Gmail ahí estamos realmente muy activos para pasarles todos los materiales, el brochure del curso, para que tengan los temarios bien determinados. Gracias. Muchas gracias, amigos y amigas. Muy buenas horas. Nos vemos pronto. Hasta luego.